En medio del océano. Jacobs W. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. En medio del océano. In Mid-Atlantic, 1898. No, señor, dijo el vigilante nocturno metiéndose en la boca un buen puñado de tabaco para mascar y tomando asiento en uno de los postes que se levantaban en el extremo más alejado del embarcadero. De ninguna manera. Antes de aceptar este trabajo me pasé 40 años navegando y durante todo ese tiempo no me tropecé con nada que pudiese ser considerado un fantasma de verdad. Aquellas palabras me causaron una enorme decepción, sobre todo teniendo en cuenta que, a juzgar por las historias que le había oído relatar a Bill en multitud de ocasiones, yo esperaba oír precisamente todo lo contrario. No obstante, si pasamos revista a mis propias experiencias, debo confesar que en este mundo ocurren con frecuencia cosas sumamente curiosas, añadió Bill dejando que su mirada se perdiese durante unos instantes en el vacío como si acabase de entrar en una especie de trance. Sí, cosas muy, pero que muy curiosas, murmuró. Me armé de paciencia y esperé. La mirada de Bill, tras posarse durante algunos minutos en la ribera opuesta del río, se detuvo momentáneamente en las negras aguas de la corriente como esperando lo que parecía una inminente colisión entre un remolcador y un vapor al que aquel se había acercado demasiado. No obstante, una vez comprendió que finalmente ninguna catástrofe iba a tener lugar, acabó posando de nuevo sus ojos en mí. Me imagino, me dijo entonces, que habrás oído esa historia que el viejo Harris anda contando por ahí acerca de un capitán que conoció en cierta ocasión, el cual, habiéndole sido advertido una noche que debía cambiar el rumbo que llevaba su barco, y habiendo decidido hacer caso de dicha advertencia, recogió en pleno océano a 5 hombres vivos y 3 muertos que navegaban a la deriva en un pequeño bote. Yo asentí ligeramente con la cabeza. Claro que sí. Aunque el viejo Harris se ha tomado la molestia de cambiar algún que otro detalle, en realidad se trata de una historia muy antigua, dije. Pues esa historia está basada en otra que yo mismo le conté a él en cierta ocasión, dijo Bill. Al decir esto no estoy acusando al viejo Harris de haberse apropiado indebidamente de una historia verídica que en realidad pertenece a otro hombre, ni de haber estropeado la historia en cuestión con elementos que no provienen sino de su propia invención. Lo único que intento dejar claro es que el viejo Harris tiene una memoria demasiado mala como para dedicarse a contar historias. En primer lugar, se olvida del hecho fundamental de que ha oído la historia en algún sitio y acaba creyéndose que la ha protagonizado él en persona. Y, por otro lado, a la hora de contarla la cambia de arriba abajo y acaba destrozándola por completo. Al oír aquello, no pude evitar esbozar una ligera sonrisa. El viejo Harris era el tipo más sincero que yo he conocido en toda mi vida y, por desgracia, tenía el defecto de que dicha sinceridad acababa afectando inevitablemente a todas y cada una de las historias que contaba. Por el contrario, las que Bill acostumbraba referir no conocían otro límite que los de la fértil imaginación de su narrador. Todo ocurrió hará ahora unos 15 años, comenzó a relatar Bill tras acomodar el tabaco que mascaba en uno de sus carrillos de tal manera que no le molestase al hablar. Por aquel entonces yo era marinero del Swallow, una corbeta que se dedicaba al comercio donde quiera que hubiese mercancía con la que comerciar. En aquel viaje en particular, zarpamos de Londres rumbo a Jamaica con un cargamento de lo más variopinto. El inicio del viaje fue verdaderamente prometedor. Fuimos remolcados rumbo norte desde los muelles de St. Catherine y, una vez que el remolcador nos dejó solos, un fuerte viento nos empujó limpiamente por el Canal de la Mancha y nos lanzó desde allí hasta el Atlántico. Todo el mundo se mostró de acuerdo en que el inicio de nuestro viaje no podía haber sido mejor y en que, de seguir todo como hasta el momento, concluiríamos nuestro viaje en un tiempo nunca visto. El primer oficial se hallaba de tan buen humor que a uno le entraban ganas de obedecer sus órdenes antes incluso de que él terminara de darlas. Llevaríamos unos 10 días en alta mar y seguíamos deslizándonos sobre las olas con aquella misma alegría que nos había acompañado desde el inicio del viaje, cuando, de golpe y porrazo, todo cambió radicalmente.
Recuerdo que era de noche y que yo me hallaba al timón en compañía del segundo oficial, cuando el capitán, cuyo nombre era Brown, subió precipitadamente a cubierta con aspecto inquieto y preocupado y, sin mencionar una sola palabra, se quedó mirándonos fijamente. Al cabo de un minuto, cuando por fin pareció decidirse a hablar, acercó su rostro al del segundo oficial y le dijo a este: «M.R. Macmillan, acabo de tener una experiencia de lo más sorprendente y no sé qué hacer al respecto». «Usted dirá, capitán», repuso M.R. Macmillan. «Hasta 3 veces me ha despertado esta noche algo o alguien que parecía estar gritándome al oído: vira al noroeste. Vira al noroeste», dijo el capitán con gravedad. «Y eso es lo único que dice, vira al noroeste». La primera vez que oí la voz, creyendo que algún bromista se había metido en mi camarote gritando a pleno pulmón, la emprendí a bastonazos en la oscuridad con cuanto me rodeaba. Pero, en cambio, ahora que ya la he oído hasta en 3 ocasiones, empiezo a creer que realmente hay algo extraño en todo el asunto. «Sin duda alguna debe de tratarse de algún tipo de advertencia sobrenatural», dijo el segundo oficial, cuyo tío abuelo tenía el don de la clarividencia, lo cual lo había convertido en el miembro menos apreciado de la familia, pues siempre sabía lo que iba a suceder y, por lo tanto, actuaba según le dictaban sus propias predicciones. «Eso es justo lo que yo creo», convino el capitán. «Estoy convencido de que si seguimos el rumbo indicado por la voz no tardaremos en encontrar algún náufrago en serio peligro. De ser tal y como usted dice, nos hallaríamos ante una enorme responsabilidad, capitán», dijo M.R. Macmillan. «Creo que deberíamos llamar al primer oficial y discutir con él la cuestión». «Bill», me dijo entonces el capitán, «ve abajo y dile a M.R. Salmón que deseo hablar con él». Aprestándome a obedecer la orden, abandoné la cubierta y fui a despertar al primer oficial. En cuanto éste comprendió para qué quería verle el capitán, se puso hecho una furia, comenzó a proferir toda clase de insultos y palabrotas y me golpeó repetidas veces. A continuación, todavía en pleno ataque de ira, subió corriendo a cubierta llevando puestos tan solo unos calzoncillos y un par de calcetines. Aquella era una manera de lo más irrespetuosa de presentarse ante el capitán, pero el primer oficial se hallaba tan furioso y excitado que, en aquel preciso instante, aquel detalle no pareció importarle lo más mínimo. «M.R. Salmón», le dijo gravemente el capitán, «acabo de recibir una advertencia de lo más solemne, y quisiera». «Sí, ya lo sé», le interrumpió el oficial con brusquedad. «¿Cómo? ¿Lo sabe? ¿Es que acaso también ha llegado usted a oír la voz?», preguntó, asombrado, el capitán. «¿Y también por 3 veces, igual que yo?». «¿Qué va, capitán? Es que Bill me ha contado toda la historia justo antes de subir», respondió el oficial señalándome a mí. «Hágame caso, señor, todo eso no ha sido más que una simple pesadilla». «No ha sido una simple pesadilla, tal y como usted la llama, M.R. Salmón», repuso el capitán, visiblemente indignado. «Eso puede usted darlo por seguro. Y déjeme añadir una cosa al respecto: si vuelvo a oír esa voz aunque sea tan solo una vez más, cambiaré el rumbo de esta nave». El primer oficial permaneció inmóvil, en silencio, y sin saber qué hacer. Se notaba a las claras que estaba deseando decirle al capitán algo que no resultaba demasiado agradable de oír. Yo, que conocía bien a aquel hombre, pude imaginarme lo que debía de sentir por dentro en aquel preciso instante y me di cuenta de que si no hacía nada acabaría poniéndose enfermo. No en vano, pertenecía a esa clase de hombres excesivamente impulsivos que, ante cualquier situación, necesitan explotar de una u otra manera. En aquella ocasión en concreto dio media vuelta, se alejó caminando y se asomó por la borda durante unos segundos. Luego, cuando por fin, tras respirar profundamente varias veces, se acercó de nuevo al capitán, se encontraba ya, aunque siempre relativamente hablando, algo más calmado. «Puedo darle un consejo, señor. Ponga los medios para no volver a oír esa voz», dijo. «No se eche a dormir durante lo que queda de noche. Permanezca despierto conmigo y podremos echar juntos una buena partida de cartas. Luego, por la mañana, cuando llegue la hora del desayuno, podremos darnos un festín a base de filetes de ruibarbo. Pero,
por lo que más quiera, añadió en tono de súplica, no se empeñe en estropear uno de los mejores viajes que hemos tenido en mucho tiempo. M.R. Salmón, replicó el capitán, muy enfadado, de ninguna de las maneras voy a irme de aquí dándole la espalda a una llamada que sin duda alguna es obra de la divina providencia. Dormiré tal y como tengo por costumbre, y por lo que respecta a ese festín a base de filetes de ruibarbo del que usted me habla, añadió el capitán dejándose llevar por un repentino acceso de ira, maldita sea, se lo haré tragar a golpes, aunque sea crudo, a toda la tripulación, desde el primer oficial, que es usted, hasta el último grumete, si alguien vuelve a importunarme con este asunto. Tras oír aquellas palabras, M.R. Salmón, que estaba a punto de explotar, optó por dar media vuelta y abandonar la cubierta maldiciendo entre dientes y seguido de cerca por el capitán. M.R. Macmillan, por su parte, se hallaba tan alterado por la escena que acabábamos de presenciar que incluso se atrevió a romper las distancias que suelen separar a oficial y marinero y estuvo un buen rato hablando conmigo sin cortapisas de lo que le parecía todo aquel asunto. Así permaneceríamos alrededor de una media hora, justo el tiempo que tardó el capitán en regresar corriendo a cubierta. M.R. Macmillan, le dijo este, presa de una enorme excitación, al segundo oficial. Vire el rumbo de la nave al noroeste y manténgalo así hasta nueva orden. Acabo de oír esa voz por cuarta vez esta noche y con tanta fuerza que a punto ha estado de reventarme los tímpanos. Y así fue como el rumbo de la nave se vio definitivamente alterado mientras el capitán, una vez satisfecho, regresaba de nuevo a su camarote. Unos pocos minutos más tarde, para gran alivio mío, mi turno llegó a su fin y pude irme abajo a descansar. Yo ya no estaba de turno cuando M.R. Salmón, el primer oficial, subió a cubierta, pero aquellos que sí lo estaban me contaron posteriormente que pareció tomarse aquella situación con mucha calma. Cuando apareció no dijo ni una sola palabra. Se limitó a sentarse, sin más, en la popa y a soltar de vez en cuando profundos resoplidos. Tan pronto como se hizo de día, el capitán subió a cubierta y comenzó a rastrear el horizonte con su catalejo. Incluso llegó a ordenarles a varios hombres que se encaramasen a lo más alto del palo mayor para, desde allí, obtener una mejor panorámica del mar circundante. Por lo demás, se pasó toda la mañana en cubierta, recorriéndola incesantemente de un extremo a otro sin poder permanecer quieto ni un solo instante. Al verle caminar, uno no podía evitar pensar que el suelo parecía estar quemándole la planta de los pies. ¿Durante cuánto tiempo más tendremos que seguir navegando con este rumbo, capitán?, le preguntó el primer oficial sobre las 10 de la mañana. Aún no he decidido nada al respecto, M.R. Salmón, contestó el interpelado. Aunque al decir aquello el capitán estaba muy serio, yo pude percibir claramente en sus ojos un ligero temblor de duda, como si fuese consciente de que, merced a aquella improvisada maniobra, podía estar a punto de hacer el más completo de los ridículos delante de toda su tripulación. Sobre las 12 en punto del mediodía, el primer oficial, sentado todavía en la popa, tosió ruidosamente un par de veces. A partir de aquel momento, cada vez que éste tosía, su tos parecía tener un efecto inmediato sobre el capitán, el cual parecía ponerse cada vez más y más nervioso. Ahora que el día se hallaba bien avanzado, M.R. Salmón no parecía encontrarse tan exasperado como la noche anterior, mientras que el capitán, por su parte, daba la impresión de estar a la espera de encontrar el menor pretexto para devolver la nave a su antiguo rumbo. Esa tos que le ha entrado a usted hoy no me gusta nada, M.R. Salmón, dijo en cierta ocasión al tiempo que le dirigía una feroz mirada al primer oficial. Debo confesar que a mí tampoco, capitán, replicó el otro. Lo cierto es que me tiene verdaderamente preocupado. Aunque, ¿sabe una cosa? Creo que es precisamente este maldito rumbo noroeste lo que le está sentando tan mal a mi garganta. Después de tragar saliva 2 o 3 veces, el capitán se alejó de allí caminando pesadamente. No obstante, al cabo de un minuto regresó junto al primer oficial y le dijo: M.R. Salmón, quiero que sepa que sería para mí una verdadera lástima perder a un oficial tan valioso como usted, incluso en el caso de que su pérdida sobreviniese en el intento de salvar las vidas de unos pobres náufragos, como es el caso.
Como ya le dije antes, hay algo en esa tos suya que no me gusta nada, así que si de verdad cree usted que este rumbo noroeste que llevamos es realmente lo que está perjudicando de manera tan seria a su salud, bueno, sepa usted que por mi parte no hay inconveniente alguno en devolver este barco a su rumbo original. Al oír aquello, el primer oficial se levantó y le dio las gracias amablemente al capitán. Este, por su parte, se disponía ya a dar las órdenes pertinentes para enderezar la nave cuando uno de los hombres que se hallaban subidos al palo mayor exclamó de repente: «Por allí. Un bote por babor». Tras dar un respingo que hizo pensar a muchos que acababa de recibir un disparo, el capitán se acercó corriendo a la borda de babor y escudriñó el horizonte con su catalejo. Casi de inmediato, se volvió hacia el primer oficial con el rostro encendido de pura excitación y nerviosismo. «M.R. Salmón», le dijo a este, «ahí lo tiene usted, un pequeño bote de vela perdido en medio del océano con un pobre hombre inconsciente en su interior. ¿Qué le parece eso? ¿Qué opina usted ahora de la llamada que recibí de parte de la Divina Providencia?» Al principio el primer oficial no dijo nada, pero luego, una vez hubo tomado el catalejo de manos de su superior y se hubo acercado a babor para echar un vistazo, todos los allí presentes pudimos darnos cuenta de que la opinión que del capitán tenía hasta el momento aquel hombre acababa de subir muchos enteros. «Es verdaderamente increíble, capitán», dijo. «Le aseguro que recordaré este día durante el resto de mi vida. Resulta evidente que ha sido usted especialmente elegido por la providencia para llevar a cabo una acción tan loable. Excepto en cierta ocasión en que se cayó por la borda y quedó atrapado en el barro del Támesis, lo cual impidió que la corriente le arrastrara fatalmente, nunca antes había oído yo al primer oficial hablar de aquella manera. Aquella vez dijo también que el hecho de que la corriente no se lo llevase consigo había sido cosa de la providencia, pero, si he de ser sincero, como en aquel momento la marea estaba muy baja, yo no estoy muy seguro de que la providencia tuviese mucho que ver con lo que sucedió aquel día. Pero, en fin, lo cierto es que se hallaba tan excitado que él mismo, sin esperar a que nadie le dijese nada, se colocó tras el timón y pilotó la nave rumbo a la pequeña embarcación que acababa de aparecer en el horizonte. Conforme nos aproximábamos, todos nos pusimos rápidamente en movimiento y bajamos nuestro propio bote, a cuyo interior saltamos, además de otros 3 hombres, el segundo oficial y yo. Una vez sobre las olas, comenzamos a remar con todas nuestras fuerzas hacia la nave recién aparecida. «No se preocupen por el bote. Dejen que se vaya a la deriva», nos gritó desde el barco el capitán mientras nos alejábamos a golpe de remo. «Preocúpense solamente de salvar a quien se encuentre a bordo». En honor de M.R. Macmillan, debo decir que este gobernó el bote de una manera tan magistral que no tardamos en hallarnos a escasa distancia de la embarcación que perseguíamos. Una vez que nuestro bote logró situarse hábilmente junto al costado del otro, 2 de nosotros, tras levantar nuestros remos, lo agarramos fuertemente por la borda. Entonces pudimos ver que no se trataba más que de un bote normal y corriente dotado de una pequeña cabina que ocupaba casi la mitad de la cubierta. Por la abertura que conducía al interior de dicha cabina asomaban la cabeza y los hombros de un hombre que no solo dormía a pierna suelta, sino que además roncaba ruidosamente. «Pobre diablo», dijo M.R. Macmillan poniéndose en pie. «Está hecho una auténtica piltrafa». Tras decir aquello, agarró al desconocido con una mano por el cuello del abrigo y con la otra por el cinturón y, haciendo alarde de una extraordinaria fuerza física, lo levantó en peso y lo metió de un tirón en nuestro bote, el cual no paraba de cabecear al ritmo incesante de las olas y de golpear contra el costado del otro. Una vez concluida la operación, comenzamos a alejarnos de allí. Justo en aquel momento, mientras M.R. Macmillan se dejaba caer sobre uno de los bancos, el hombre que acabábamos de rescatar abrió los ojos de repente y, tras proferir un potente rugido, intentó ponerse en pie con claras intenciones de regresar de un salto a su bote. «¡Rápido! ¡Agárrenlo!», gritó el segundo oficial. «No lo suelten. Este pobre infeliz se ha vuelto loco». Por la manera tan feroz en que aquel hombre se debatió y gritó, a todos nos pareció que el segundo oficial debía de hallarse indudablemente en lo cierto. Aquel tipo era pequeño pero correoso y tan fuerte como una barra de hierro. Durante un buen rato nos mordió, nos golpeó y hasta nos insultó como si verdaderamente le fuese la vida en ello hasta que al final,
Tras ponerle la zancadilla, pudimos derribarle sobre el fondo del bote. Una vez reducido, le sujetamos fuertemente boca abajo contra uno de los bancos y con la cabeza asomándole por la borda. «Se acabó, amigo», le dijo entonces el segundo oficial. «No tienes nada que temer. Solo intentamos ayudarte. Ahora ya estás a salvo». «Maldita sea», respondió aquel tipo. «¿A qué demonios se creen que están jugando? ¿Dónde está mi bote? Díganmelo. ¿Dónde está mi bote?» De una violenta sacudida, el hombre logró enderezar momentáneamente la cabeza para mirar al frente. Cuando vio cómo, a unos 300 metros de donde nos encontrábamos, su bote se alejaba rápidamente a la deriva, perdió completamente los estribos y juró y perjuró que si M.R. Macmillan no cambiaba de rumbo y emprendía su persecución, le mataría a la menor oportunidad. «No podemos emprender el rescate de su bote», le contestó el segundo oficial. «Bastantes molestias nos ha ocasionado hasta el momento rescatarle a usted. ¿Y quién demonios les ha pedido a ustedes que me rescaten?», vociferó el hombre. «Les haré pagar por lo que están haciendo, malditos piratas. Si hay alguna ley en América que sea capaz de ampararme, haré que caiga sobre sus cabezas con todo su peso». Para entonces ya habíamos alcanzado nuestro barco, el cual había reducido velas hasta casi detenerse a nuestro lado. El capitán, de pie junto a la borda, miraba al desconocido con una amplia sonrisa cargada de amabilidad que a punto estuvo de hacer que éste estallase nuevamente en cólera. «Bienvenido a bordo, amigo mío», le dijo ofreciéndole la mano conforme el otro trepaba por una escala. «¿Es usted el autor de este atropello?», preguntó el hombre con dureza en cuanto se encontró frente al capitán. «Me temo que no le comprendo», repuso el capitán irguiendo el cuello con dignidad. «Maldita sea. Creo que hablo bien claro, ¿no?», rugió el hombre. «¿Ordenó usted a sus hombres que me sacasen por la fuerza de mi bote mientras yo estaba indefenso echando una cabezada?». «Pues claro», respondió el capitán. «Me imagino que no querría usted seguir expuesto al peligro de ir a la deriva por el océano a bordo de aquel pedazo de chatarra, ¿verdad? Anoche tuve una especie de visión sobrenatural en la que se me avisaba de que debía tomar este rumbo con el único propósito de rescatarle. Y después de todas las molestias que tanto mi tripulación como yo nos hemos tomado, ¿es esta la gratitud que usted nos ofrece? De acuerdo. Ahora escúcheme bien usted a mí», exclamó el otro. «Soy el capitán Nasket y estoy realizando un viaje con el que pretendo batir una marca, la de navegar desde Nueva York hasta Liverpool en el barco más pequeño que ha cruzado jamás el Atlántico. ¿Y a qué no adivina lo que me ocurre? Pues que me encuentro justo en mitad de mi travesía cuando aparece usted y lo echa todo a perder por culpa de lo que cree que es su maldito deber. Si piensa que voy a dejar que me secuestren simplemente para que vea usted realizadas sus dichosas visiones de ultratumba, está usted muy, pero que muy equivocado, caballero. Por el contrario, lo que sí haré será caer sobre usted con todo el peso de la ley. Porque, como sin duda alguna sabrá, el secuestro es un delito muy grave. ¿Y para qué ha venido hasta aquí entonces?», repuso el capitán. «¿Qué para qué he venido hasta aquí?», aulló el capitán Nasket. «¿Qué para qué he venido?, dice usted. Rayos. Un tipo que va al mando de un bote lleno de rufianes disfrazados de marinero aparece de repente a mi lado y me secuestra mientras duermo y usted tiene la desfachatez de preguntarme para qué he venido hasta aquí. Escúcheme bien. Si despliega ahora mismo todas las velas de que dispone esta nave, ponemos rumbo a mi bote, lo alcanzamos y yo vuelvo a navegar en él sin más contratiempos, le prometo que olvidaré todo este desafortunado incidente. Pero si no lo hace, tenga por seguro que le llevaré ante los tribunales y, por si eso fuera poco, además le convertiré en el hazmerreír de 2 continentes». Ante amenazas como aquellas, que conferían a todo el asunto un carácter bastante más grave de lo que a simple vista hubiese podido llegar a parecer, el capitán decidió poner rumbo al bote de Marras. M.R. Salmón, quien opinaba que ya se había perdido más tiempo del que estaba dispuesto a permitir, se enfrentó por su cuenta al capitán Nasket. Como ambos hombres tenían lenguas extremadamente afiladas,
escuchar las amenazas e insultos que durante un buen rato se dirigieron el uno al otro resultó de lo más instructivo incluso para hombres tan rudos y acostumbrados a las malas palabras como los que componíamos aquella tripulación. Cada uno de los allí presentes nos acercamos a los contendientes tanto como nos lo permitió nuestro valor con el fin de no perder ni un solo detalle de lo que estos decían. En honor a la verdad, debo decir que el capitán Asquet acabó llevándose la mejor parte de toda aquella guerra dialéctica. No en vano, era un hombre tremendamente sarcástico. Dijo que, a su modo de ver, nuestro sucio barco parecía haber sido equipado con el único fin de recoger náufragos, y que todos nosotros no parecíamos sino precisamente eso, pobres náufragos muertos de hambre que no tenían ni idea de lo que era tripular una nave. Añadió que, por descontado, hasta un idiota sería capaz de darse cuenta, con un simple vistazo, de que ninguno de nosotros era un marinero de verdad y que no le extrañaría lo más mínimo descubrir que M.R. Salmón, ahí donde lo veía, no fuese sino un carnicero obligado a hacerse a la mar por culpa de múltiples y deshonrosas deudas. Prosiguió parloteando de aquella manera tan injuriosa durante todo el tiempo que tardamos en alcanzar su odioso bote. Cuando finalmente lo conseguimos, a mí se me ocurrió dirigir una mirada hacia M.R. Salmón, y pude comprobar que ni tan siquiera nuestro propio capitán podía mostrarse tan contento como el de verse por fin libre de aquel hombre. Como no podía ser menos, el capitán Asquet se comportó de manera extremadamente grosera y desagradable hasta el último momento. Como remate, justo antes de abandonar nuestra nave se acercó al capitán Brown y le dijo con sorna, a modo de consejo, que cerrara los ojos y diese 3 vueltas sobre sí mismo para ver si así conseguía encontrar el rumbo con el que poder gobernar nuestra nave como estaba mandado. Nunca he visto al capitán Brown sentirse tan abochornado como en aquella ocasión. Aquella noche, casi por casualidad, oí claramente como le comentaba a M.R. Macmillan que si alguna vez volvía a apartarse de su rumbo para ir en busca de alguna otra nave, sería con el único propósito de enviarla al fondo del mar. La mayor parte de la gente que tiene experiencias de carácter sobrenatural prefiere ser cauta y mantener la boca bien cerrada en lo que atañe a dichas experiencias, pero, si he de decir la verdad, desde aquel día el capitán Brown fue siempre el más cauto de cuantos me ha sido dado conocer. Y no solo eso, sino que, además, se empeñó firmemente en que todos nosotros guardásemos también un celoso silencio al respecto. Incluso cuando, a lo largo de aquella travesía, nuestra nave tuvo que poner rumbo al noroeste por motivos de estricta necesidad, dejó bien claro que la idea no le complacía en absoluto. Y, a mis ojos, acabó convirtiéndose en el hombre más cruelmente decepcionado de cuantos he conocido en toda mi vida cuando, algún tiempo más tarde, nos enteramos de que el capitán Asquet había llegado sano y salvo a Liverpool a bordo de su maldita cáscara de nuez.